6 minutitos pasaron de las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Continuamos en el segundo bloque de esta experiencia colectiva hasta las 12 del mediodía por Radio Sur FM, la 99.9 del dial, www.radiosurfm.com. Para seguirnos por internet en cualquier parte de la provincia y del país, descárgate la aplicación y seguinos en todas las redes sociales. Continuamos entonces, volvemos a analizar los incendios en la provincia de Corrientes. Ya ha pasado un poco el fuego activo, un poco bajado ya las llamas y todo el análisis alrededor, esto de si me ayudaste, si pediste ayuda, cuánto me mandaste, eso ya está un poco más bajo. La idea ahora es analizar el porqué también de los incendios, las cuestiones climáticas, las cuestiones ecológicas, una posible ley de humedales. Bueno, el porqué, la forestación, la deforestación, la flora, la fauna, de eso vamos a hablar con quien tenemos en línea, ¿sí? Guillermo Folguera está en línea desde Buenos Aires, investigador del CONICET, biólogo, filósofo y profesor de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, quien muy amablemente nos atiende. Vamos a saludarlo, Guillermo Folguera. Muy buenos días, Diego Cini te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos intentando analizar un poquito la situación alrededor de los incendios. Ya ha pasado un poco el fuego, ahora queda la reconstrucción y entender un poquito también el porqué, ¿sí? de los incendios. Uno entiende que se habla mucho de cambio climático, por ejemplo, en estos tiempos, y nos gustaría saber también un poco, más allá de lo general, qué es el cambio climático y por qué estas consecuencias también y por qué se da el cambio climático y estos, por ejemplo, incendios aquí en la provincia de Corrientes. Bien, claro, y está tu introducción es, yo creo que la apropiada, digo, parado el fuego, prácticamente sí, hasta donde tengo la información, casi de manera total, rastrear las causas, ¿no? Rastrear las causas que no van solamente a quien prende las llamas, sino qué pasó, que de golpe hay una situación tan propensa a que todo esto ocurra. Claro. Y yo, si me permitís, Diego, sí, haría como un intento por explicar que acá hay causas globales, si quieres, del cambio climático como un todo, regionales y locales, que me parece importantísimo entender que en cualquiera de estos fenómenos se mezclan, se combinan y en este caso se multiplican. Por un lado está el cambio climático global, que tiene que ver desde las lecturas principales con la emisión de gases de efecto invernadero. Sí. La Tierra no deja que salga su calor como pasaba en siglos anteriores, entonces el calor de la Tierra, producto del ingreso de los rayos solares, hace que los rayos entren pero no puedan salir. Entonces, eso hace que se incremente la temperatura, y ese incremento de temperatura, que puede parecer poco, décimas de grado, tiene efectos globales catastróficos, efectos que tienen que ver con el descongelamiento de hielos, el aumento en el nivel del mar, cambios en los regímenes de precipitación, cambios en la acidificación de los mares, digo, un montón de efectos muy serios, muy graves, y el más notable obviamente es un incremento constante de la temperatura media, pero también de los picos térmicos. Buenos Aires, por ejemplo, en enero tuvo récord de temperaturas máximas, tuvimos días algunos increíblemente altos para la historia de Buenos Aires. Eso por un lado. Todo eso, tanto los cambios de precipitaciones como los cambios de temperatura, aumento, y son condiciones muy propensas a esta situación de incendios cada vez más constantes, ¿no? Porque la situación está más seca, porque está más caliente. Por otro lado, hay situaciones regionales que van más allá, si se quiere, de Corrientes particular, pero que inciden sobre Corrientes. Yo creo que dos de las más notables tienen que ver con los procesos de deforestación que se han dado tanto en Argentina, por ejemplo, ustedes tienen muy cerca el impenetrable chaqueño, como en Brasil, en el Amazonas, ¿se acuerdan? Hace un par de años. Total. Que eso genera que haya menores precipitaciones regionales. También hay cuestiones estacionales, ¿no? Si
situaciones que por ahí se repiten cada 4 años. Pero junto con esas cuestiones estacionales hay una menor cantidad de cobertura vegetal en la región que hace que las condiciones de humedad disminuyan. Y entonces hace que todo esté más seco. Claro. Y de vuelta, si lo empezamos a vincular con lo otro, situaciones de aumento térmico y de menor precipitación, empieza a ser como algo regionalmente muy peligroso. Y si a todo eso le agregamos las condiciones locales, que ya a mí una de las que más me han impactado, como no se ha discutido, porque yo parte de mi trabajo tiene también que ver con introducir elementos que no termino de entender por qué no se discuten si son claves, tiene que ver con los proyectos forestales que tiene Corrientes. Total. Y que se sabe perfectamente que secan, porque la velocidad que requiere un pino para crecer hace que tome muchísima cantidad de agua. Si a eso le agregamos que en general están vinculados también con procesos de deforestación, con impactos claros, y los estudios muestran que una plantación de pinos se prende 30 veces más rápido que un bosque nativo, si le agregamos tanto las cuestiones productivas locales, las propias cuestiones legales, que en todos los incendios anteriores que hubo en otras provincias en el país no hubo condenados, con lo cual hay una situación legal muy impune, todo el sistema judicial tendría que tener otra actitud que la que está tomando, y le agregamos las condiciones regionales y globales, yo creo que da un mapa que explica por lo menos en parte lo que han pasado, que es muy trágico. Claro. Y con respecto a la actividad forestal, que me parece también un punto fundamental, ¿qué se hace? ¿Se lo regula? Porque aquí incluso está muy fomentado por el propio gobierno provincial. ¿Se lo regula? ¿Qué se hace con la actividad forestal para poder paliar estas situaciones climáticas, no? Y regulaciones debe tener, o sea, no creo que no tenga regulaciones. El tema ahí yo creo que tiene que ver con un tema de objetivos y prioridad. Sí. En Chile las plantaciones forestales fueron parte de una discusión colectiva muy grande, porque además puede ser que haya sectores beneficiados, pero cuando vos ves las consecuencias que tienen que ver no solo focos de incendios, sino pérdida de lugares naturales, porque el agua empieza a ser justamente un bien limitado, sí. Evidentemente aparece la pregunta de qué significa un tipo de proyecto, que por supuesto no es exclusivo de Corrientes, ¿no? El Chaco, Capitaneche recientemente acaba de anunciar la ampliación de los proyectos forestales pese a la experiencia correntina. Yo creo que es una situación muy seria que se da en muchos de los... Estuve recientemente en México, sí. Y lo llaman megaproyectos, ¿no? Que son proyectos con altísimo impacto social y ambiental. Yo creo que los megaproyectos tienen que ser discutidos en nuestro país, sean plantaciones forestales, sean trigo HB4, sea megaminería, sea hidrógeno verde, por mencionar algunos de los que se están discutiendo actualmente en el país, porque tienen impacto sobre otras actividades productivas y sobre la calidad de vida de la gente y de la naturaleza. Entonces, comprender que el impacto es fuerte, por ejemplo, porque hacen un sobreconsumo del agua, todas las actividades que mencioné lo hacen, megaminería, hidrógeno verde, aunque todavía se está discutiendo de dónde van a obtener el agua, etcétera, son actividades que sobreconsumen agua. Sí. En una situación, pese a que usted está en una provincia que uno diría que respecto a otra sobra, porque no es lo mismo Corrientes que San Juan, lo que estamos viendo es que las condiciones de sequía cada vez están aumentando, con lo cual lo único que podemos esperar, y esto lo digo sin ánimo de provocación, para el año que viene, si no cambian las relaciones que acabo de mencionar, global, regional y local, es que las posibilidades de incendio aumenten, no disminuyen, porque tengo cada vez ecosistemas más deteriorados, más degradados, más propensos, y actividades productivas que lejos de paliar este problema, lo intensifican. Sí, y con respecto también a esto que hablábamos recién de lo climático, se empeora todavía la situación, incluso cuando veíamos los porcentajes de los lugares incendiados, veíamos en casi un 30% o más incluso esteros y bañados, donde el piso de esos lugares es agua. Eso llama todavía muchísimo más la atención, que lugares que estén llenos de agua estén prendidos fuego, y eso marca la gravedad de la situación. Marca la gravedad. Y hay dos cuestiones en la línea de lo que estás planteando que son muy serias. Una
que eso del orden ya político, bueno, todo es político-social, pero digamos, del orden claramente político-social. Uno tiene que ver con la caída nuevamente de la ley de humedales, que la provincia de ustedes hubiera sido una de las claves. Sí. Acá es muy importante comprender que la ley no es condición suficiente para que esto no ocurra, por todo lo que estamos hablando, pero claramente hubo un lobby agrícola, ganadero, inmobiliario y minero para que no salga la ley de humedales, y evidentemente es una situación muy seria. Y la otra, a partir de una visita que hice en Paraná el año pasado, creo que en octubre, en la provincia de Entre Ríos, un poco me mostraban cómo gran parte de los incendios en la zona, por ejemplo, de Paraná, habían sido rápidamente ocupados por actividades productivas, a pesar de que no podía ocuparse. Entonces uno empieza de vuelta a ver eso, digo, eso sería muy fácil, por ejemplo, de controlar. Lugar incendiado, lugar que no puede utilizarse, que tiene que regenerarse. Bueno, en otras provincias, no conozco la situación de Corrientes, en otras provincias como en Entre Ríos, rápidamente está siendo ocupada por sectores productivos que si no generaron los incendios, al menos lo aprovechan. Entonces creo que es una de las cuestiones sobre las cuales se puede trabajar, digo, no solo llorar los incendios que han sido muy dramáticos, sino trabajar y cuidar que las zonas incendiadas se recuperen y no sean rápidamente depredadas por actividades productivas que además van a intensificar el daño, porque ya venimos de ambientes deteriorados y estas actividades, como estamos hablando, en general tienden básicamente a extraer lo que requieren, pero no a pensar en el mediano plazo. Hablaste de la ley de humedales, se presentó por cuarta vez el proyecto en el Congreso. ¿Qué te parece este nuevo proyecto y si pensás de que este contexto que tuvimos el verano en la provincia de Corrientes y en muchos otros lugares del país puede presionar para que salga la ley? Mira, yo no soy abogado, sí estoy muy cerca de varios abogados y abogadas ambientalistas que quiero y admiro. Por ejemplo, tuve un intercambio con una de las personas claves ahí, que es Rafael Colombo, que es abogado ambientalista, y Rafael me hablaba muy bien del proyecto de ley, sí. Con lo cual confío plenamente en él. No va a estar exento de lobbies, suponemos que lo de Corrientes va a impactar, pero insisto, Argentina tiene varios años encima con situaciones de incendio y con registros brutales. Lo que pasa es que la provincia de Entre Ríos, si no recuerdo mal, tuvo más del 10% de su superficie incendiada, lo cual son números escalofriantes. Pero el 30 de diciembre, por ejemplo, cuando se aprueba por parte del Ministerio de Ambiente el proyecto de offshore en el mar argentino, recuerdo que había 11 provincias bajo fuego, con lo cual, y poquito después dejaron caer la ley humedal. Le digo, evidentemente va a requerir un esfuerzo grande para su aprobación. Mientras tanto, a mí me queda la sensación de que tenemos un sector gubernamental y empresarial que no ve con la seriedad que se requiere la situación ambiental en nuestro país y los incendios en particular. Yo creo que no hay ningún tipo de inversión seria, ningún tipo de presupuesto dirigido a la prevención de incendios, ninguna situación vinculada con la matriz productiva alterada a partir de todo esto. Lo de Capitanich, insisto, me ha resultado muy impactante, y además fíjense que estoy hablando de signos partidarios diferentes, ¿no? Como el gobernador de Corrientes y el gobernador del Chaco. Sí. Esto trasciende de alguna manera grietas y muestra a las claras que hay una política pública estatal activa, dirigida a pensar nuestras formas de vida en términos de tonelada de producción, no importa si es celulosa, si es oro, plata o lo que sea, pero eso imposibilita pensar a mediano plazo. Yo digo que no haya habido mayores decisiones, como se dice, volantazos, ¿no? A partir de lo sucedido en Corrientes, que no haya habido un llamamiento colectivo por parte del sector gubernamental y empresarial a alterar de manera estructural algunas de las cuestiones, realmente me impacta.